Tomen su lugar, hermanos. Y me da mucho gusto estar nuevamente aquí con ustedes. Bueno, cada 8 días estoy con ustedes, pero desde el año pasado no estaba aquí enfrente, dándoles la palabra de Dios. Y vamos a orar ahí en sus lugares, hermanos. Vamos a orar para que Dios sea el que nos dé, por medio de su Espíritu Santo, Él sea el que nos hable a cada uno de nosotros. Vamos a orar. Padre, te damos gracias porque tú eres bueno, porque tú nos bendices, Padre, siempre estás al lado nuestro. Gracias, Padre, y que hoy en esta mañana, Padre, tú abras nuestra mente, nuestro corazón, para que podamos nosotros entender esta palabra, este mensaje, Padre, que traes a lo largo, para que nosotros podamos comprenderlo, Padre. Sabemos, Padre, que el Espíritu Santo a cada uno, Padre, nos enseña, quizás de diferente forma, Padre, pero sabemos que tú estás con nosotros y tú nos has dado el Espíritu Santo para poder comprender de tu palabra. Gracias, Padre, que esta palabra que vamos a aprender el día de hoy, Padre, sea de edificación para tu pueblo. Gracias, Padre, por todo. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Hermanos, somos poquitos, todavía no llegan muchos de los hermanos, pero damos gracias a Dios porque nos pone en nuestro corazón el poder estar aquí. Y el día de hoy vamos a ver esta carta. Hace 8 días en la tarde, en el culto de la tarde, hermanos, nuestra hermana Corey nos hacía una pregunta, ¿no? Que si nosotros mandábamos una carta a nuestros hermanos que ya no estaban dentro de, bueno, ya no eran miembros de la Iglesia Nueva Vida. Y decíamos, no, Connie, ¿cómo crees? Las cartas ya no se usan. Los jóvenes pues todo lo pueden usar, sobre todo ahora que es pase el 14 de febrero, pues a lo mejor hacen una cartita, pero regularmente nosotros lo que hacemos ya es un mensaje, ya son por redes sociales, nos enteramos de la situación que están viviendo nuestros hermanos. Y voy a balconear a las hermanas de la femenil, porque hace 8 días, más 8 días, dijeron cuando la hermana Connie nos preguntó que a quién extrañábamos o a quiénes eran los que, y el nombre que principalmente dijeron fue el pastor Eliud. Entonces el pastor Eliud vino hace poco aquí a la Ciudad de México, bueno, aquí al Estado de México, y las hermanas nos invitaron, pero le festejaron su cumpleaños al hermano. Y la verdad es que yo vi las fotografías, hermanos, y estaban contentos, felices, tanto las hermanas como la familia del pastor, donde celebraron sus 60 años. Entonces, cuando nosotros extrañamos a una persona, pues siempre le deseamos lo mejor a esa persona, que le vaya bien, y mucho más a veces nos entristece cuando vemos que esa persona o esa persona que nosotros amamos no se aleja de la palabra de Dios. Entonces esta carta Pablo les escribe a los filipenses y les voy a leer yo en la versión Dios habla hoy. Dice la palabra de Dios: solamente esto, procuren que su manera de vivir esté de acuerdo con el Evangelio de Cristo. Así, lo mismo si voy a verlos que si no voy. Quiero recibir noticias de que ustedes siguen firmes y muy unidos, luchando todos juntos por la fe del Evangelio, sin dejarse asustar en nada por sus enemigos. Esto es una clara señal de que ellos van a la destrucción. Y al mismo tiempo es señal de que la salvación de ustedes. Y esto procede de Dios, pues por causa de Cristo ustedes no solo tienen el privilegio de creer en Él, sino también de sufrir por Él. Ustedes y yo estamos en la misma lucha. Ya vieron ustedes cómo luché y ahora tienen noticias de cómo sigo luchando. Pablo les dice aquí a los filipenses solo una cosa, y a veces decimos que podría ser una exhortación, que podría ser un regaño, pero yo lo veo de una manera diferente. Yo lo veo como un momento de que él tanto ama a sus hermanos que les pide, les da un consejo y les dice: solamente les pido que ustedes vivan, dice la versión Reina Valera, que vivan dignamente en el Evangelio de Cristo. Pablo, hermanos, dice en la Biblia de estudio que yo tengo, siempre viene una reseña histórica acerca de lo que fue la ciudad de Filipo, cómo era Pablo, y en esta reseña decía que Pablo fue una de las primeras iglesias, fue quien dio a conocer el Evangelio
de Cristo. Entonces yo creo que Pablo tenía tanto amor por estos hermanos que se convirtieron en seguidores de Cristo, que les da este mensaje. De hecho, la carta de Filipenses, Pablo la escribe en la cárcel, y la escribe quizás considerando que él pudiera haber salido de la cárcel o morir por la fe dentro de la cárcel, o en este caso por causa del Evangelio de Cristo. Pablo lo que hace es decirles a los hermanos, tanto los estimaba, y creo que nosotros también cuando vemos a unos hermanos, el problema con nosotros es que a veces regañamos, ¿no? Pablo les hace una invitación, les dice, hermanos, vivan conforme, dignamente o conforme al Evangelio de Cristo. ¿Y cómo podemos vivir nosotros conforme al Evangelio de Cristo? Pablo también les dice en esta carta, y en este versículo 27 les dice que estén firmes en un mismo espíritu, que estén unidos en la fe del Evangelio de Cristo. Él les dice que, y esto no nada más habla, esta carta no, o en estos pasajes no habla acerca de que yo le diga nada específicamente a la hermana Patti. Aquí les habla a la iglesia. Y les dice a la iglesia, hermanos, hermanas, estén firmes en un mismo espíritu, que estén unidos. La palabra de Dios dice que el pueblo de Cristo puede estar dividido. ¿Hermanos? Es una pregunta. No, el cuerpo de Cristo no puede estar dividido. Pero a veces pasa. Yo por lo menos yo no conozco una iglesia que se haya dividido, yo personalmente. No sé, a lo mejor algunos de ustedes sí, pero yo no he conocido una iglesia que hubiera estado o que se dividiera. Cuando yo llegué aquí, hubo un problema. Cuando yo llegué recién ya casada y todo, hubo un problema. Y yo me acuerdo que yo dije, cuando yo venía, yo decía, no, pues la iglesia es bien amorosa, siempre que llegaba, hermanita, ¿cómo estás? Y todo. La verdad es que siempre me trataron muy bien. Y me acuerdo mucho del hermano Joel. El hermano Joel siempre me decía, ¿no? Hermanita, qué bueno que viniste. Siempre era el que me saludaba. Creo que era uno de los primeros que me saludaba. Y cuando yo me caso, ¡boom!, hubo un problema. Y posteriormente después volvió a haber un problema, ya a mis años del cristianismo, volvió a haber un problema dentro de la iglesia. Pero algo que yo veo de la iglesia Nueva Vida, que a pesar de los problemas, todos somos distintos, todos pensamos. Imagínense, dicen por ahí que si todos fuéramos iguales, la vida sería muy aburrida. Todos nos vestiríamos igual, no había peleas, porque todos teníamos un mismo pensamiento. Pero Dios no nos hizo así. Dios nos hizo a su imagen y semejanza, pero Dios sí nos diseñó de diferente forma cada uno. Inclusive cuando nos casamos, ¿qué pasa? Uno viene de una educación, ¿cómo lo educaron sus papás? El otro viene con la educación que les dio su papá. Sin embargo, cuando llega el matrimonio, llegan a vivir juntos, ¿qué pasa? Hay problemas, sí hay problemas. Lo único que hace la fortaleza o algo así es que haya acuerdos en un matrimonio. No puedo decir yo, es mi voluntad que se hagan así las cosas. No es así. Y mucho menos para nosotros como cristianos. Entonces, Dios nos diseñó de diferente forma. ¿Y qué quiero decir? Que la Iglesia Nueva Vida, a pesar de las circunstancias, a pesar de los problemas, ¿no?, hemos estado unidos por la fe, unidos y firmes por el Espíritu Santo. Esto es lo que les dice Pablo, les dice a los filipenses: vivan conforme al Evangelio de Cristo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Firmes en un mismo espíritu y unidos en la fe del Evangelio de Cristo. Pablo, hermanos, nos dice lo siguiente. Bueno, antes de eso, quiero, si le pueden pasar a las demás, ¿se puede? ¿No se puede? Bueno, dice que en la versión Dios habla hoy, dice comportéis, y la palabra griega literalmente dice es vivir
como un ciudadano. Nosotros somos ciudadanos que pertenecemos al país de ¿quién? De México. Somos ciudadanos o somos mexicanos. Y tenemos derechos y tenemos obligaciones, ¿sí o no? ¿No? Y tenemos derecho a votar, tenemos derecho a todas las cuestiones, ir a un río, tenemos ese derecho como mexicanos. Pero si nos vamos a Estados Unidos, ¿tenemos derecho a hacer lo que queramos allá? No. Inclusive el sueño americano es que todos los que van allá a trabajar como ilegales tienen el sueño de pertenecer a la ciudadanía estadounidense para que ellos tengan derecho, ellos y sus hijos. En el caso de que tengan hijos, a lo mejor que puedan ir, pero tienen ese derecho. Los filipenses vivían en una ciudad que era romana, y entonces ellos querían pues tener la ciudadanía romana porque ellos tenían derechos en esa ciudad. Algunos quizás ya eran romanos, pero tenían esa ciudadanía. Pero Pablo les dice, vivan conforme al Evangelio de Dios. Compórtense como el Evangelio de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que sean ciudadanos, pero que ya no fueran ciudadanos romanos, sino que fueran ciudadanos del Evangelio de Cristo. Que su forma de vivir, que su forma de actuar, que su forma de vestir, que su forma de ser reflejara el amor de Dios, reflejara a Cristo, no que reflejara a los romanos. En las siguientes, si es que ya está, les pongo más o menos para que ustedes vean qué privilegios tenían los ciudadanos romanos. Los ciudadanos romanos tenían el privilegio de un estatus social y podrían ellos relacionarse con todas las leyes que tenían el Imperio Romano. También ellos podían tener herencias y podían heredarlas también a sus hijos. Tenían derecho a tener una posición en el gobierno romano, pero también, pero eso sí, no podían ser maltratados, no podían ser, mucho menos, crucificados. Para obtener una ciudadanía romana, lo que ellos tenían que hacer, era pagar, pero era muy costoso pagar por una ciudadanía romana. Otra también es que los que eran esclavos, aquí dice, los que ya terminaban sus años de esclavitud, podrían tener la ciudadanía romana, pero eran condicionados si es que les pedían otras, en este caso, ciertas cosas sus anteriores dueños. Entonces prácticamente no eran tan libres. Sí les podía decir, sabes que esta es tu ciudadanía, pero sí te condiciono a ciertas cosas. Podías obtener la ciudadanía romana en esos tiempos también si pertenecías al cuerpo militar con órdenes del Imperio Romano. También se podía perder la ciudadanía romana, y una de ellas era por traición. O sea, sí podían perder la ciudadanía romana. O un ciudadano romano, irse a otra ciudad que no gobernara Roma. Ahí decían, pues ahora sí que es tu problema si tú te quieres ir a esta ciudad, pero ahí yo no puedo, no tienes estos privilegios. Pablo les dice a ellos, ustedes ya no son ciudadanos romanos, nosotros pertenecemos y tenemos que regirnos con las leyes que viene aquí en México. Dice la palabra de Dios que nosotros debemos de obedecer a nuestros gobernantes. Sin embargo, no debemos hacer lo mismo. ¿Qué pasa con el gobierno actual? El gobierno actual es muy socialista. Entonces, al ser muy socialista, permite muchas cosas que van en contra de la palabra de Dios. ¿Cómo cuáles? ¿Podrían decirme algunos ejemplos? El homosexualismo, el aborto, el casamiento entre hombre y hombre, o mujer y mujer. Nosotros, aunque el gobierno esté haciendo tantos derechos por estas personas, nosotros nos regimos por la palabra de Dios. Obviamente no vamos a infringir algo que va en contra de las leyes,
del ser humano, de lo que es la ley de los estatus, las leyes aquí de México, porque Dios nos dice que tenemos que obedecer, pero no debemos hacer lo mismo que ellos hacen, no podemos estar de acuerdo con estas actividades, pero vivimos aquí. No podemos decir, no, ya no somos ciudadanos mexicanos. Pero lo que nos enseña en esta mañana, y lo que les decía Pablo, y Dios nos dice ahora, compórtense como hijos de Dios, como lo que dice la palabra de Dios. No lo que diga yo, no lo que diga el presidente, no lo que diga, no, lo que dice la palabra de Dios. Nuestra forma de actuar, hermanos, nosotros sabemos que cuando conocemos a Cristo, por medio del Espíritu Santo, transforma nuestras vidas, transforma nuestra forma de pensar, nuestra forma de actuar. Pablo les dice que estén firmes en un solo espíritu y estén unidos por fe, por el Evangelio. Dice versículo 29 y versículo 30 de Filipenses, es la versión Dios habla hoy. Pues por causa de Cristo, ustedes no solo tienen el privilegio de creer en Él, sino también de sufrir por Él. Ustedes y yo estamos en la misma lucha. Ya vieron antes cómo luché y ahora tienen noticias de cómo sigo luchando. Eso les dice Pablo. Pablo nos dice que cada uno de nosotros tenemos el privilegio, hermanos, de conocer las nuevas noticias en Cristo Jesús, pero también el sufrir a causa de Cristo. ¿Y qué quiero decir esto, hermanos? Una cosa es que suframos a causa de nuestro pecado y otra cosa que suframos a causa del Evangelio, a causa de Cristo. Y vemos muchos dentro de la palabra de Dios. Vemos a todos los discípulos, vemos a Pablo. Por eso Pablo les dice aquí a los filipenses, ya vieron antes cómo luché yo por el Evangelio. Y ahora siguen escuchando de estas noticias, cómo sigo luchando yo encerrado a causa del Evangelio. Por eso es muy distinto cómo nosotros decimos, es que estoy sufriendo, porque sí, pero estás sufriendo a causa de tu pecado. Es una cosa distinta de lo que dice la palabra de Dios. Ahora, ¿qué pasa? ¿Cuándo luchamos? Cuando a veces nosotros nos convertimos al cristianismo, nos convertimos en creyentes de Cristo, pero la familia nos rechaza. Hay sufrimiento en nuestro corazón, porque nos rechaza nuestra propia familia. Jesús fue uno de los ejemplos, hermanos, que a él su propio pueblo lo rechazó. Pablo fue apedreado, fue encerrado a causa del Evangelio. Y quiero ver si ya pueden ahí ver una imagen. Ahí es. Esa imagen, hermanos, es una mujer británica. Lo malo que no vino el hermano Edai porque yo no sé la pronunciación bien. Isabel Sprouse, creo. Bueno, aquí está Norma. Esta es la maestra Norma. Esta es la maestra Norma. Esta mujer, hermanos, fue detenida simplemente por orar fuera de una clínica de aborto. Y estaba orando, hermanos, en silencio. ¿Quién podría saber que esta mujer, que estaba parada enfrente de una clínica del aborto, estaba orando? Solo ella y Dios podía saber. No sé, no encontré más imágenes, solo fue la única que encontré. No sé si ella estaba orando de rodillas, no lo sé, hermanos, pero fue detenida por su fe. Ni siquiera iba con pancartas acá diciendo en contra del aborto, no iba con una multitud de personas que irrumpieran a la clínica. Simplemente ella estaba orando sola, pero fue detenida. Y la siguiente es un video, no sé si se alcanza a ver este video, pero hermanos, este es un pastor. Este pastor se llama John Sherwood y es de Londres, y él estaba en una plaza
y estaba orando, estaba predicando el Evangelio, estaba diciendo que una familia la conforma una mujer y un hombre, no un hombre y un hombre, no una mujer y una mujer. Sin embargo, hermanos, lo detienen como si fuera un delincuente, lo sujetan, se lo llevan, hermanos, un hombre de 71 años, pero por su fe, hermanos, fue preso. Hoy en día ganó pues esa demanda contra el gobierno por su derecho, porque hoy el gobierno, o porque hoy nos dicen que todos tenemos derechos humanos y tenemos libertad de expresión, pero tú o nosotros siendo cristianos, no la tenemos. ¿Por qué? Ahora nuestra persecución, hermanos, no es que vayan y nos maten. Ahora la persecución actual son en redes sociales. Son en redes sociales. Las compañías de las redes sociales te pueden bloquear a ti porque tengas contenido cristiano, religioso. Pero no bloquean pornografía, no bloquean pedofilia, no bloquean falsas noticias, no lo hacen. Pero si tú pones un contenido cristiano en las redes sociales, sí eres bloqueado. Te pueden insultar, te pueden ofender. ¿Se acuerdan hace tiempo que Freddy, bueno, los que vieron esa publicación que subió, donde está una imagen, un arco iris, niños abajo, y está la representación de Cristo, donde no llegaran esa ideología a los niños, como un derecho que ellos tenían como niños? Fue, hermanos, uno de los publicaciones que él puso, que tuvo muchísimos comentarios, lo ofendían, inclusive etiquetaron y arrobaron en este caso a la empresa y le pusieron: yo no puedo creer que tú como empresa tengas a esta persona, y muchas groserías, trabajando. Gracias a Dios, hermanos, no pasó nada. Dicen, pues bueno, ya si me dicen, pues ¿qué puedo hacer si me corren por eso? Pero gracias a Dios no pasó a mayores, o no pasó en este caso porque fue una publicación que a lo mejor no lo hizo con el hecho de ofender, pero hoy el que tú ofendas o mires a alguien más, no, hermanos. La otra vez me estaba platicando, él está tomando un curso de igualdad laboral. Entonces él en esa clase, pues estaba una persona que había cambiado de sexo, y entonces le dijo que él le hizo una pregunta que le ayudara a entender por qué, o sea, cómo él podía saber o cómo le podía llamar. Fue una cosa que él me platicó y yo me lo imagino, en donde la persona se ofendió. Dice: tú no tienes que entender, solo tienes que decirme de esta forma, así de simple, porque se cierran estas personas. Pero a veces nosotros como seres humanos pues hacemos preguntas que a lo mejor no es de manera de ofender, pero pasa. Hoy en la actualidad es más fácil que una pareja homosexual pueda adoptar que una pareja heterosexual. Es mucho más fácil. ¿Y por qué? Porque si no lo hacen, es discriminación. Entonces estamos, hermanos, llegando a un momento, y no quiero que se asusten porque luego los veo así como sus caritas así de... Nosotros aún tenemos la libertad, hermanos, de publicar. Tenemos la libertad aún de tener las puertas del templo abiertas, y que toda persona que quiera conocer el Evangelio es bien recibida. Hoy en día todavía tenemos ese privilegio. Hay países que no lo tienen. Vemos a China, hermanos, que ellos mueren por tener una Biblia y no pueden. Hoy, hermanos, tenemos ese privilegio. No los desperdiciemos en cosas, porque la verdad es que a veces estamos muy cómodos estando aquí cada 8 días. Pero dice la palabra de Dios, hoy nos dice que un verdadero cristiano,
Un verdadero discípulo es aquel que cree en Cristo, tiene ese privilegio, pero también sufre a causa del Evangelio. Hermanos, la invitación en esta mañana es que si no hemos sufrido a causa del Evangelio, hermanos, es porque no estamos trabajando, es porque no estamos preparados para defender el Evangelio. Y no necesariamente tú tienes que, porque ahora también, hace muchos o algunos años salíamos y tocábamos las puertas, ¿se acuerdan? Algunos. Hoy en día si tú haces eso, pues también puedes ir preso a causa del Evangelio. No quiero decir, hermanos, que nosotros nos volvamos solamente una burbuja, porque sí es muy cómodo que nosotros estemos dentro de la iglesia y escuchemos la palabra de Dios, pero no seamos hacedores de la palabra. Que vivamos siempre un cristianismo feliz, que todo está tranquilo, que Dios me provee de todo. Es bueno, porque Dios es bueno con nosotros. Pero también es el sacrificio que uno debe de hacer a causa o por causa del Evangelio. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando nosotros nos rechacen por hablar del Evangelio, hermanos, no nos cerremos, ya no quiere conocer, no, ya me dijo que no, sino que sigamos insistiendo aún más a nuestra propia familia que no conoce de la palabra de Dios, que están ahí como renuentes, como que sí voy, no voy, pero es poco a poco. Dios sabe, Dios tiene el momento adecuado para cada uno de nosotros, también inclusive a nosotros como creyentes, el que nosotros Dios nos va a poner un momento de sufrir a causa del Evangelio. Por eso hoy la invitación es, hermanos, es que ustedes, nosotros como iglesia, porque yo les decía hace rato, este mensaje no nada más es para uno, es para todos. Como iglesia, este mensaje y Pablo se los dio para los miembros de la iglesia de Filipo, que ellos ahora se comporten de acuerdo al Evangelio, que ellos, a pesar de sus adversarios, a pesar del sufrimiento por el Evangelio, Dios siempre nos sostiene. Dice en Hechos que nosotros, Hechos 1:8, dice que nosotros debemos ir y predicar el Evangelio hasta el último rincón de la tierra. Va a haber pruebas, vamos a sufrir, hermanos, nos van a ofender. No sé si alguno de nosotros lleguemos a estar presos como lo estuvieron estas personas a causa de su fe, solo por orar, solo por decir lo que dice la palabra de Dios, las verdades de la palabra de Dios. Pero si es así, hermanos, que nosotros estemos firmes en el Espíritu, que estemos firmes de la palabra de Dios, porque Jesús nos hizo una promesa, que Él estará con nosotros hasta el fin del mundo. Quiero que nos levantemos, hermanos, y vamos a entonar este himno que dice: somos uno en espíritu. Y que no solamente lo cantemos, hermanos, como siempre lo cantamos, somos uno en Cristo, no, sino que lo cantemos diciéndole a Dios que sí somos uno y que trabajamos lado a lado todos, cada uno de nosotros. Vamos a entonar esta alabanza y decirle: somos uno